Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a adorar primero al Dios de la gloria. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, 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 Señor. Sí, Señor. Bendito Dios de la gloria. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias, gracias, Señor. Bien, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 46 y el capítulo 47. Es interesante porque es la continuación una de la otra. Recuerde, no cerrar su Biblia. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo en el capítulo 46 del 1 en adelante. Se lee así. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. No temas, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, esta clase la he titulado La inmigración de Jacob a Egipto. Como una forma de introducción, aquel paso que tomaba el anciano patriarca era un paso muy solemne, era muy importante. Recuérdese de las promesas de Dios que estaban enfocadas hacia las tierras de Canaán. Por lo tanto, todas aquellas promesas, por supuesto, aún estaban vigentes. La entrada temprano a la tierra de Canaán. Sin embargo, no tenía la intención de ser permanente. Entienda esto. Así lo señala el libro de Génesis en el capítulo 15, versículo 13 al 21. Sin embargo, Jacob consideraba necesario buscar la dirección específica del Padre Creador. Eso que al parecer tiene en mente cuando viajó a Beerseba. Evidentemente, hermanos, por lo tanto, Jacob buscaba algún estímulo del Dios de su padre respecto a esto. Era correcto que él buscara la dirección del Padre. Por lo tanto, hermanos, los sacrificios que ofreció al Dios del Padre fueron un reconocimiento al lugar humilde de Jehová Dios y de quien puede acercarse solo sobre
la base de los sacrificios. Ahora entienda esto. La palabra de Moisés que se habla en el 46:2 llama a mí la atención, porque dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Dios le apareció a Jacob, o sea, a Israel, en aquella visión registrada en la Biblia. La revelación que le da a Jacob en las visiones podría referirse a los diferentes pasos en los encuentros siguientes. Comienza con las palabras, yo soy Dios. Es interesante que le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas, desciende a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Está hablando en Egipto que va a ser una gran nación. Las palabras representan la bendición de Jehová Dios sobre el viaje de Jacob a Egipto. Esto obviamente le proporciona seguridad a Jacob. Pero hay otros factores, es añadir el versículo 3, que va más allá de la promesa anterior a Jacob en Betel. Dios promete a Jacob que hará ahí, es decir, en Egipto, una gran nación. Ahí va a ser. Entonces, hermanos, entienda esto. Luego la severidad y la certidumbre les preparó para la gloriosa experiencia de redención y de liberación. Ellos van a crecer, se van a multiplicar en Egipto. Como puede verse en el capítulo 46:4, la guía del Señor en la vida de Israel es fortalecida por la promesa constante presencia de Él. Es una ilustración del hecho de que los creyentes, usted y yo, nunca debemos movernos sin estar seguros de que Dios de la gloria está con nosotros. Antes de tomar decisiones, deben buscar la voluntad, la dirección de Dios. Y lo explica el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15. Recuerde esto, que si andamos solos, andamos en vano. La última cláusula de Génesis 46:4 probablemente se refiere al hecho de que José cerrará los ojos de Jacob cuando muera. El versículo sugiere que Jacob sería sepultado en Canaán. Yo también te haré volver. Mire estas palabras y promesas de Jehová. Aunque muera en Egipto, Dios le promete volver a Canaán. Él va a volver. Porque el cuerpo de Jacob tenía llevado a la tierra prometida y sepultado junto a los patriarcas Abraham, Isaac. La importancia de mantener los lazos familiares es importante. Sin duda es enfatizada en este capítulo 46:4. Jacob murió en presencia de sus hijos y José cerró los ojos de su padre y luego mandó embalsamarlo y sepultarlo en el campo de Macpela. Vea el 49:33. Ahora, en Génesis capítulo 46, versículos 5 al 7, describe el viaje del patriarca Jacob con su familia de la tierra de Egipto. Evidentemente, hermanos, el número de personas y el grupo incluía los hijos, los nietos de Jacob. También el versículo 7 habla de sus hijas. Es interesante esto que usted tiene que estudiarlo, porque no solamente viajó
esto, sino que también agrega la palabra viajó con sus hijas y qué más, y las hijas de sus hijos. El texto destaca el hecho de que Jacob trajo a toda su descendencia consigo a Egipto, capítulo 46, versículo 7. Ahora bien, o sea que la inmigración fue total. Ninguna persona fue excluida de la bendición divina. Cuando seguimos viendo el versículo 8 al 27, nos va a proporcionar una lista de miembros de la familia de Jacob. En esta lista está ordenada bajo los grupos tanto de Lea como Raquel. Esto proporciona un total de 70 personas, pero vamos a entender esto mejor. Al añadir a Dina, vea el 46:15, y también sustraer otros 5 nombres, porque una cosa es traerlo de Canaán a Egipto y otra cosa es los que están en Egipto. Recuerde que aquí mueren 2 personas, que es y Onán. Ellos murieron en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de las clases pasadas? Que murieron en Canaán, recuerde capítulo 46, 12. Ahora, vea usted esto. A esto se le agregan 5 personas, o sea que está hablando de y de Onás. Pero también estas 5 personas probablemente sea José, Manasés y Efraín, que ya estaban en Egipto. Esto nos lleva a un total de 66 personas que vinieron con Jacob a Egipto. ¿Por qué? Porque los 2 murieron, más 3 ya estaban en Egipto. Ahora, entiendamos esto. Cuando yo leo el libro de los Hechos, capítulo 7, 14, habla de toda la parentela de Jacob y dice el número de 75 personas. Ahora, ya no son 66, ahora son 70, pero el libro de los Hechos dice 75 personas. Hay 5 personas adicionales. Probablemente, hermanos, entiéndalo bien, se refiere a los nietos de José, nacidos en Egipto y mencionada, ¿sabe dónde? En la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea, citada por Esteban en su mensaje delante del Sanedrín. Es probable que esto, así es que completa el número ya señalado en el libro de los Hechos. Veamos del 28 al 34. Y dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniera a ver en Gosén la llegada a la tierra de José. Vamos a verlo mejor, ya que este versículo podría significar que José sería escoltado. Imagínese usted, va a ser escoltado con Judá, donde estaba toda la familia en Gosén. También podría significar que Judá fue enviado a José para informarle a través de él dónde se ubicarían la familia que llegó a José. Al parecer, hermanos, Judá había asumido el liderazgo de la familia, sustituyendo obviamente a Rubén, que era el mayor, porque Rubén, ya hemos estudiado en el capítulo 43 de Génesis, versículo 3, que sucedió. Ahora, si nosotros seguimos viendo el capítulo 29 al 30, dice, describe el emocionante encuentro entre Jacob y José. Mire, esto es peculiar, es algo lindo. Después de tantos años va a haber el encuentro entre el patriarca y su hijo amado, que él consideraba muerto. José era muy especial para Jacob, ya que era el primogénito de su amada Raquel. El llanto, se abrazan, el llanto, la emoción y el gozo profundo
No hubo palabras. Solamente él abrazó a su padre y su padre abrazó a José. Lloraron, lloraron. No era necesario palabras. La emoción es profunda e indescriptible. Finalmente, Jacob habló y dijo, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Véalo en el capítulo 46, 30. Hermanos, a través de esta sección puede notarse el énfasis que Moisés da a las emociones de las personas bíblicas. No es espiritual avergonzarse de las emociones, porque ellos constituyen una parte del ser humano que es tan importante como la mente, la voluntad. Por eso que las emociones son dadas por Dios, son necesarias en nuestras vidas. La risa, las lágrimas, el gozo, la tristeza, no son señales de debilidad, sino una señal de una verdadera, genuina humanidad. Ahora, hermanos, veamos el 31 al 34. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré yo y haré saber al faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres al fin que morir en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Aclaremos esta clase. Las palabras registradas de José. Estos versículos contienen un sabio consejo para sus hermanos. Para los egipcios, el ser un pastor de ovejas es abominación, por lo que no tenían en alta estima a los pastores. Obsérvese usted que José usa un tono suave al hablar con sus hermanos, de manera como los hermanos de José habían de hablar frente al faraón. Hermanos, al mismo tiempo todo esto le permitiría vivir apartados de la contaminación de los egipcios, es decir, este pueblo va a crecer, a multiplicarse en Gosén, separado de los egipcios. Concluyo esta parte del capítulo 46 con un sentido renovado del propósito de Dios. El plan de Dios es sabio, es santo e infalible. Los propósitos de Jehová Dios son justos y llenos de misericordia. Esto puede verse con claridad cuando uno está dispuesto a contemplar la amplia perspectiva y mirar el plan divino desde el punto de vista del Señor soberano. Las promesas de Dios son maravillosas y constituyen un firme apoyo para los santos en las experiencias de la vida. Su guía es una ayuda y continúa en el amor diario. Todo aquello tiende a guiarnos a un profundo aprecio de la sabiduría de nuestro Dios misericordioso. Es un gran consuelo, hermanos, para todo creyente saber que el Dios Trino guarda y sostiene la vida desde el principio a fin. Este capítulo es maravilloso, el 46. Ahora vamos a seguir viendo el capítulo 47. El 47, 1 en adelante nos dice,
Vino José y lo hizo saber al faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán. Han venido de la tierra de Canaán. Y aquí están en la tierra de José y de los postreros y sus hermanos. Tomó 5 varones y los presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron al faraón, pastor de ovejas son tus siervos, así nosotros como vuestros padres. El tema de esta clase continúa Jacob y sus hijos delante del rey de Egipto. Observe usted, hermano, que tanto los hijos de Jacob como el mismo Jacob están delante del faraón. Jacob, José le informó al faraón la llegada de sus hermanos y de su padre, con todas sus pertenencias. Vea el capítulo 47:1. Evidentemente, hermanos, el rey de Egipto quedó gratamente impresionado al ver a Jacob. Es interesante cuando lo ve, a pesar de su edad, a pesar de sus canas, la personalidad del patriarca atrajo la atención del rey. La Escritura dice esto. Vea su Biblia. La corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. Vea Proverbios 16:31. Proverbios 16:31. Pero si usted ve lo siguiente, dice, y la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20:29. En ese entonces Jacob tenía 130 años y su cabeza estaba obviamente llena de canas. Y la gloria de su persona se manifiesta de la manera fiel, franca, sincera, enfrentarse al futuro. En el relato de este capítulo 47 hay también una importante lección que nosotros debemos considerar en los tratos de Jacob y los hijos del faraón. Tenemos un modelo cómo deben tratar los creyentes con los poderes temporales. Lo hace el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Practicar la honestidad, hermanos, y la franqueza produce resultados positivos. Y eso puede apreciarse con la franqueza con que los hermanos de José confiaron y hablaron al faraón. El faraón, cabeza del poder temporal, es renumera dándoles un excelente lugar donde ellos puedan vivir, puesto que Gosén era un territorio fértil, con viviendas y con derecho a la propiedad más allá de lo que poseían los egipcios. La confesión de los hermanos de José, que eran peregrinos en aquella tierra, en un cumplimiento inconsciente de la profecía dada a Abraham muchos años antes. Lo encuentra usted en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 13 y 14. Ahora sigamos viendo Génesis 47:7. Dice así, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón, y Jacob bendijo al faraón. Esto es importante que usted note esto, ya que tanto los versículos del 7 al 10 narran el sorprendente escena del anciano patriarca, bendiciendo al monarca más poderoso de la tierra en aquel momento. Y lo dicho tanto en dos ocasiones, capítulo 47:7 y 47:10. Quizá uno espera leer, estudiar, que el faraón bendijera a Jacob, pero eso no fue así.
no fue en realidad, fue todo lo contrario. Y no debe pensarse que la expresión es simple equivalente a viver rey para siempre. No, más bien Jacob habla como aquel que conscientemente representa a Jehová Dios y derrama una bendición especial del cielo sobre el monarca terrenal. El príncipe de Dios está frente al príncipe de Egipto. Y como príncipe y poderoso, es la figura mayor que bendice a un rey que es menor. Entonces, en el caso de Jacob y el faraón, el menor, es decir, el faraón, es bendecido por el mayor, es decir, Jacob. La primera pregunta del faraón fue, ¿cuántos son los años de tu vida? Vea el capítulo 47:8. De esta pregunta puede deducirse que Jacob evidenciaba una edad de unos 130 años. Además, que no era común que los hombres viviesen tantos años en esta tierra pagana de Egipto. Aunque el monarca estaba interesado en la larga vida del patriarca, la cuestión da lugar al tema de la calidad de vida. Algunas personas vivían solamente 90 años, pero la realidad no han vivido una vida de calidad. Por otro lado, otros han vivido solo unos pocos años, pero no se han arreglado para llegar a una vida plena en los tiempos limitados. Es importante, hermanos, que saquemos el mayor provecho posible de cada oportunidad. La mejor manera de hacerlo es vivir cada instante con el fin en el Señor Jesucristo. Veamos el 9. Y Jacob respondió al faraón, los días de los años de mi peregrinación, de ser peregrino, son 130 años, pocos y malos. Es importante notar estas palabras, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de mi vida, de mis padres, en los días de su peregrinación. Es importante entenderlo esto, porque Jacob describe los días de los años de su vida y dice pocos y malos, o quiere decir o cortos y tristes. En un sentido, por lo menos, estaba en lo cierto, ya que Abraham vivió 175 años y Isaac 180 años. Jacob solo tenía 130. O sea, estaba en lo cierto, que eran pocos, aunque él vivió 17 años más en Egipto hasta el día de su muerte. De modo que, en comparación, sus días fueron pocos. Los días de los años de Jacob estuvieron plegados de dificultades, de sinsabores. El anciano patriarca sufrió engaño de su suegro Labán y la maldad de sus propios hijos. Cuando hablamos del vocablo malos, es decir, lo desagradable de sus días, está relacionado con el hecho de que siendo joven fue obligado a dejar a sus amigos, su hogar, y pasó algunos años más importantes de su vida en una tierra extranjera. Jacob rindió años de servicio al arduo y difícil trabajo a Labán por sus esposas, que fueron de sequía, de frío en la noche y otros problemas. Finalmente pudo escapar de las garras de Labán, solo para encontrarse con su hermano Esaú, quien había amenazado con matarlo. En ese momento Jacob luchó con el ángel de Jehová. Y aunque salió victorioso, su cadera quedó dañada
cosa que lo hizo cojear el resto de sus días. Hermanos, sufrió la muerte de Leví, la muerte, tuvo el resto de su vida, tuvo problemas con los cananeos. ¿Por qué? Porque sus dos hijos, tanto Leví y Simeón, hicieron algo desagradable, algo que es horrible. En Luz murió Débora y la de su amada Raquel en Efrata. Sufrió la desaparición de su amado José por largos años. Rubén, el primogénito, trajo reproche y desgracia a la familia. Posteriormente, Judá arrastró el nombre de Israel. ¿Se acuerdan lo que hizo Judá y sus hijos? Todo esto le trajo una desgracia porque fue inmoralidad sexual. Finalmente fue obligado a separarse de su hijo Benjamín. Ahora ha tenido que abandonar la tierra prometida para vivir en una tierra pagana. No cabe duda que los días de Jacob fueron pocos y malos, si se contempla desde la perspectiva humana. Ahora bien, si miramos la vida de Jacob desde la perspectiva divina, ¿qué vemos? Dejemos que Jacob conteste la pregunta a las palabras de José mientras bendice a Efraín y a Manasés. Vea en el versículo 15 y 16. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Ahora, veamos cuál fue la política de José en Egipto, del 11 al 26. Pero el 11 y 12 describe la política de José hacia su padre y sus hermanos. La Biblia en el 47:11 dice, así José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y le dio posición en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó el faraón. Ahora, se ha dicho que en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 11, es una especie de resumen de la vida de José, en lo que se requiere a diligencia, no perezosos, sirvientes en espíritu reverente al Señor. José fue un ejemplo de todas las exhortaciones y, y sus políticas revelan sus conocimientos y capacidades para gobernar. La frase en la tierra de Remeses ha sido discutida muchas veces por comentaristas y se han expresado en diferentes opiniones respecto a este punto. La política de José hacia los egipcios ha sido crítica. Porque ha sido criticado muchas veces por considerarlo demasiado severo. Se dice que en los análisis finales, toda la propiedad de los egipcios se convierte en posición del monarca. Veamos. En primer lugar, hermanos, debemos recordarnos que en el mundo antiguo se esperaba que el ciudadano pagase sus propios gastos, hasta el límite de su capacidad para hacerlo. Ese principio aporta un tono moral a la vida de aquellos tiempos, que está ausente actualmente en nuestra sociedad moderna. En el mundo de hoy, con frecuencia se piensa que el gobierno le dé un medio de vida al ciudadano. Y esa actitud es débil e inadecuada
para los principios de la economía, como también para la vida moral. Las políticas de José condujeron a la salvación de un pueblo, es verdad, y se les permite arreglar la cuestión del valor de sus políticas. El punto queda resuelto a favor de José, porque al final de la crisis del hambre, el pueblo exclama, la vida nos ha dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos del faraón. Por causa de la providencia de Dios, los israelitas estaban mejor que los mismos egipcios. José les dio grano con la aprobación del faraón y sitio para vivir, que era una sección muy fértil en aquel país. Ahora entendamos el 47:20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras. ¿Por qué? Porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser del faraón. Hermanos, los egipcios, entienda esto, no eran esclavos, pero ahora estaban ocupados en la especie de un servicio feudal para el monarca. No era un servicio cruel, porque al fin y al cabo a los egipcios les gustaba la situación en la que estaban. Vea el capítulo 47, 25. La tierra de los sacerdotes no fue afectada. Quizás se debió al hecho de que cuando vino el tiempo del éxodo, el plan de Dios fue confrontar con los dioses de Egipto. Ahora, ¿qué va a hacer? Dios los va a confrontar a esos dioses que tenían los egipcios, los va a vencer de una manera aplastante y de manera para demostrar la superioridad de Jehová Dios sobre el panteón que tenían los egipcios, o sea, sus ídolos. De esta manera, el Todopoderoso demostraría que hay un solo Dios vivo y verdadero. No hay muchos dioses. Él demostró, vea Éxodo capítulo 12, versículo 12. De ser así, entonces el aspecto providencial trató a los sacerdotes para representar, para derrotar a esos dioses de Egipto que quedaban totalmente demostrados. Las palabras del pueblo a José, la vida nos ha dado, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón, descendió primero a lo más profundo, luego fue elevado a lo más alto para salvar la vida de mucha gente. Veamos el 27 al 31. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Providencialmente Dios llevó a Jacob y a su familia a la tierra de José, donde se aumentaron y crecieron en gran manera. Ahí Jacob vivió 17 años hasta el día de su muerte. Cuando tenía 147 años, José fue llamado al lecho de Jacob. El hecho mismo de tales detalles rodean el relato de la muerte del patriarca, que indica que el Espíritu Santo lo considera algo importante. En el caso de los relatos de la vida de otros personajes importantes en las Escrituras. Ahora, vemos que hay muchos detalles de sus vidas, pero su muerte normalmente son descritas en una cláusula o una oración. La amplitud del relato de la muerte de Jacob nos motiva a considerar el hecho de cuidadosamente.
Los últimos años de la vida del patriarca fueron tranquilos. Había para él luz al atardecer. En lo que al pueblo se le refiere, adquirieron propiedades, fueron fructíferos, se multiplicaron en gran manera. Veamos el 29 al 31. Relata la muerte de Jacob cuando puede verse. Hay una ausencia total de temor frente a la perspectiva que enfrentarse al final de su vida terrenal. El hombre que luchó contra Dios y prevaleció ahora no desmayará al enfrentarse al aguijón de la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55-56. La última petición de Israel fue: te ruego que no me entierren en Egipto. Esto podría haber sido también un deseo natural de ser enterrado en la tierra de su origen. Y ahí donde estaba sepultado, esperan el día de la resurrección y de la restauración de la tierra prometida. En el versículo 47-30 dice: mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. El capítulo termina de una manera suave, solemne, sencilla. Vea el 31. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces José se inclinó sobre su cabecera de la cama. Conclusión, hermanos. Este capítulo 47 enseña que la vida de fe es sin duda un peregrinaje que tiene un comienzo y un final, que es una meta gloriosa. La pregunta es: ¿cuál es nuestra meta? Pregúntate. En el caso de Jacob, fue una comunión con Dios, con los elegidos y con sus padres, y en la búsqueda de aquella meta, aun cuando se desvió del camino muchas veces, porque se desvió, era humano, que era honrado por Jehová Dios y por el mundo. Vea lo que dice Proverbios, capítulo 22-29. Al final de su vida, Israel estuvo delante de reyes y expresó un buen testimonio a su gran Dios. La muerte de los fieles es la entrada en la comunión con la cual han luchado. En el análisis final, no hay pausas en sus vidas. En un momento están en un sitio y en otro tiempo están con el Señor y el Señor con ellos. Aún hoy Jacob es honrado por Jehová Dios, quien habla de sí mismo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Jacob, vea usted capítulo 22-32 del libro de Mateo. La vida de Jacob, con sus altibajos, con sus tropiezos, con sus caídas, sigue siendo tremendo ejemplo de la gracia soberana y la misericordia del único Dios vivo y verdadero. Bendiciones.